Hola a todos, ¿cómo están? Miren nada más todo lo que traemos hoy. Ni crean que se me acumularon todos los cubos de los últimos meses y decidí ponerlos en un solo video. El día de hoy les voy a hablar de estos cubos, de los más nuevos que me han llegado, ediciones especiales, nuevos Big Cubes, un nuevo timer, un set para armar tu propio cubo desde cero, una caja misteriosa y más, mucho más. De hecho aquí no cabe todo lo que tenemos porque hasta incluso está todo un poquito oculto. Esto es un video completamente de unboxing, aunque sí diré datos importantes de cada cubo como precio, calidad, giro, pero para que sepan que si fuera una review a fondo, una reseña completa de cada cubo, pues este video duraría como 13 horas, mínimo. Y quédate hasta el final porque te tengo una sorpresa y tiene que ver con que te llevarás alguno de estos cubos de este video, así que créeme, no te arrepentirás. Comenzamos con unos cubos que cuando me llegaron, créanme, no había nada de información. Y hablo del RSTCMB5 SE. Por más que buscaba y buscaba, no encontraba qué significaban estas letras, no encontraba qué tenían de diferente con los RSTCMB5 clásicos, que son de caja azul, hasta que por fin fue saliendo más información y me di cuenta que SE significa Special Edition, edición especial. Anteriormente ya hemos hablado del RSTCMB5 y todas sus versiones, y hasta el día de hoy este cubo sigue siendo uno de los mejores calidad-precio del mundo. Y es tan bueno que hay gente que lo usa tanto para comenzar en el speedcubing como para hacer tiempos de clase mundial. Con respecto a estas versiones nuevas, bueno, lo que cambia específicamente es la caja y que tienen una capa central negra en vez de azul. El resto es prácticamente lo mismo. Estas versiones se mueven prácticamente igual, solo que se podría decir que estas son más para coleccionistas. Está la versión magnética con plástico mate y aquí el ajuste es el clásico de los cubos de la vieja escuela, un tornillo, un resorte y eso es todo. Está luego la versión ajuste dual con plástico mate que ya tiene un ajuste más clásico de Moyu. Sí tiene resorte, pero el ajuste tiene 8 niveles de tensión y es más sencillo de personalizar que la versión con puro tornillo y resorte. Y por último, está la versión maglev con plástico UV coated, plástico barnizado, y aquí el ajuste consiste en un tornillo y dos imanes que se repelen para que el cubo sea más rápido, tenga menos fricción, sea un poco más silencioso, y bueno, este cubo también tiene 8 niveles de ajuste. Todos estos cubos miden 55.5 milímetros por lado y pesan entre 65 a 71 gramos. Tanto el tamaño como el peso es el mismo que las versiones clásicas de caja azul. Honestamente, los tres cubos son excelentes, pero depende de gustos. Si tus manos sudan demasiado, el plástico mate es perfecto, y si tus manos son un poco secas, yo siempre lo he dicho, el UV coated es mejor. La verdad estos cubos sí me gustan, pero son más para colección en mi opinión, y por lo tanto el precio aumenta. Si prefieres cubos para practicar, para darle mucho uso, yo personalmente te recomendaría más las versiones de caja azul, ya que son más fáciles de conseguir y son más económicas. Pero si te vas por querer coleccionar, entonces sí, elige las ediciones especiales. Miren nada más, vamos con otra joya, y aquí traemos dos cubos que también son edición especial, pero esta vez se trata del Weilong B11, uno de los cubos más exitosos de Moyu hasta la fecha, y no miento, con estos cubos que muestro, ya hay 9 versiones del Weilong B11 en total, 4 versiones clásicas que son para speedcubing, ya hice un video sobre esos cubos, una versión que es inteligente, estas dos versiones que son edición especial, y otras dos versiones que veremos justo después de esta. Estas dos versiones son la versión magnética con plástico mate y su ajuste es este, 8 niveles de ajuste a la derecha y 8 a la izquierda, un ajuste que hemos visto en cubos recientes de Moyu. La otra versión es la 20 Magnet Ball Core Maglev con plástico UV coated, barnizado, y este cubo tiene un núcleo magnético con 20 imanes para darle buena estabilidad al cubo, y el ajuste es el mismo que en la versión mate, pero tiene sistema Maglev. Como comentaba, un sistema que en vez de usar resorte, usa dos imanes que se repelen. Ambos cubos son excelentes, ambos miden 55.5 milímetros por lado, como las versiones clásicas, ambos pesan casi lo mismo, entre 60 y 67 gramos, y ambos giran muy bien, pero a decir verdad, la versión Maglev se siente más estable, más controlable. Me imagino que esto es por los imanes, pero como siempre digo, es cuestión de gustos y también de qué tan correctamente ajustes tus cubos a tu gusto. Lo que cambia entre estas versiones a las clásicas es la caja, la tapa central y algo que me gusta mucho en cualquier 3x3, el plástico interno, pasando de ser primary, un color casi blanco, a ser base negra. La versión magnética mate está en aproximadamente $25 y la versión 20 Magnet Ball Core UV Coated está en 60, a diferencia de las versiones clásicas de caja azul que están entre 20 a $50. Así que mi conclusión es la misma que con los cubos anteriores, los RS3MB5 edición especial. Si te vas por puro speedcubing, vete por las ediciones clásicas de caja azul, giran igual y son más económicas, pero si te vas por el coleccionismo, definitivamente las versiones especiales, las SE, son mejor opción. Estos siguientes cubos son la edición especial de los 18 años de Moyu, el Weilong B11 18 Anniversary y el Weilong B11 18 Anniversary AI. Ambos cubos iguales en todo aspecto, pero uno es un Smart Cube, un cubo inteligente, y lo que distingue a estos cubos de los demás es que vienen en una caja roja. También los distinguen las capas de estos cubos, que dice 18, y lo que más me gustó es que el plástico interno es transparente. Ambos son UV coated, ambos tienen sistema Maglev y ambos tienen núcleo magnético. La versión no inteligente tiene núcleo de 20 imanes y la versión inteligente tiene núcleo de 8 imanes. Estos cubos miden y pesan lo mismo que las versiones clásicas y las versiones edición especial que vimos anteriormente, 55.5 milímetros por lado y entre 60 a 67 gramos. Pero eso sí, al ser ediciones de aniversario, son ediciones completamente de colección. La versión normal cuesta $60 y la versión inteligente 120. Para quienes no sepan cómo funciona un cubo inteligente, estos cubos se conectan a una aplicación, en este caso a la aplicación de Moyu, y puedes usar esta aplicación para practicar, competir con gente de todo el mundo y estar en un ranking mundial. Ambos cubos se podrían usar 100% para speedcubing, para practicar, pero honestamente para eso recomiendo más las versiones clásicas y para colección estas. Lo siguiente que tenemos es el nuevo 6x6 gama alta de Moyu, la línea
Aoshi se ha conformado de 4 cubos a lo largo del tiempo. El primero fue el Aoshi, luego el Aoshi GTS, luego el Aoshi WRM y ahora el Aoshi V4. Este cubo viene en 4 versiones: single track con plástico mate, la cual tiene 144 imanes en total, la double track plástico mate que tiene núcleo magnético y 160 imanes, la triple track plástico mate que tiene también núcleo magnético y 232 imanes, y la triple track UV coated que es exactamente lo mismo que la anterior pero con plástico barnizado. Aquí tengo yo ambas versiones triple track y como dije antes, irte por un cubo mate o un UV coated es cuestión de gustos. Yo prefiero siempre UV coated. El giro de este cubo es muy bueno, elimina muchos bloqueos que la versión anterior tenía y creo que con este cubo se está casi llegando al punto de perfeccionar los 6x6. Créanme, por años los que practicamos cubos grandes hemos implorado, hemos soñado con un 6x6 sin bloqueos, sin pops, sin desfases en las piezas internas, simplemente hemos pedido un buen 6x6 que no tenga que modificarse demasiado para girar bien. Y sí hay actualmente 6x6 muy buenos, pero siempre algo falta. El Aoshi V4 siento que se acerca mucho a ese punto de un excelente 6x6, aunque aún hay espacio de mejora, pues siguen habiendo algunos bloqueos, pero estamos cerca. Habrá que ver ahora lo que otras marcas como Kiji hacen en respuesta a este cubo y veremos si el Aoshi V4 se queda con la corona o no. Pero por el momento creo que este cubo podría ser el mejor 6x6. Específicamente las versiones triple track. Digo, no he probado la versión single ni double track, puede que sean increíbles o pésimas, no lo sé, no puedo hablar de eso, así que lo siento. Este cubo es ligeramente más pequeño que las versiones anteriores. La WRM, la versión anterior, medía 63 milímetros por lado y esta nueva versión, la Aoshi V4, mide 61.5 por lado. El Aoshi V4 tiene un peso de 140 gramos, que es algo normal en un 6x6, y el precio está entre los 47 a 85 dólares. Así que si eliges comprarlo, yo te recomiendo que sea porque 6x6 es una categoría que realmente te interesa practicar. Pasamos de 6x6 a 7x7 y estamos con el nuevo 7x7 gama alta de Moyu, el Aofu V5. Ha existido el Aofu V1, Aofu GT, Aofu GTS, Aofu WRM y ahora Aofu V5. Este cubo viene en 4 versiones: single track plástico mate con 144 imanes en total, double track plástico mate con 160 imanes, triple track plástico mate con núcleo magnético y 232 imanes y triple track UV coated, que es lo mismo que el anterior pero con plástico barnizado. En esta ocasión yo tengo aquí ambas versiones triple track. Este cubo me gustó mucho, tiene un buen giro, un giro controlable y siento que el giro es prácticamente igual que su versión anterior, la WRM, pero hay algo importante que es por lo que creo que a muchos podría gustarles más el Aofu V5, el tamaño. El WRM mide 65 milímetros por lado y el Aofu V5 62. Una diferencia pequeña pero que sí se nota al usar ambos cubos. Tanto el WRM como el Aofu V5 son excelentes, pero por el tamaño me quedo con el V5. Por esto mismo del tamaño, el Aofu V5 pesa ligeramente menos que el WRM, pero es una diferencia apenas perceptible. Y bueno, con respecto al precio, el Aofu V5 está desde los 40 hasta los 85 dólares. Pasamos de 7x7 a un 8x8. Este es el Meilong 8M V3. Sí, al parecer han habido otros dos 8x8 de Meilong antes. Este cubo viene en esta caja azul, donde vemos algo interesante. Viene con núcleo magnético y honestamente no se mueve mal, aunque no hay mucho corte de esquina, así que tus movimientos deben ser muy precisos para no bloquearte. Por esto mismo, creo que este es más un cubo para resolverlo por ratos, para llevarlo de un lado a otro y entretenerte, y no tanto para una sesión de práctica intensa. Este cubo está en más o menos 50-55 dólares, lo cual lo hace estar en un precio medio. Hay 8x8s que cuestan alrededor de 30 dólares, como el primer Meilong 8x8, pero igual hay otros 8x8s que cuestan 80, como el de Diansheng. Vamos con este timer. Este es el Moyu Timer V2. Se podría decir que Moyu tiene dos líneas distintas de timers, la línea de timers clásicos y la línea AI. La línea clásica se trata de timers como a los que estamos más acostumbrados, que se pueden poner en tu mat, que se pueden conectar a tu timer de la computadora por medio de un cable y que pueden guardar algunos tiempos. Por otro lado, la línea AI tiene todo esto, pero aparte se puede conectar a la aplicación de Moyu, es decir, puedes practicar con el timer AI y todo se va registrando en la app automáticamente. El timer de hoy, el Moyu Timer V2, pertenece a la línea de los timers clásicos, y la mayor diferencia está en el diseño. La primera versión se ve así y esta nueva versión así. Tiene su entrada para conectarlo a un timer de computadora, tiene botón de apagado, reinicio, botón para ver tiempos anteriores y botón para borrar los tiempos que no quieras guardar. Este timer te puede mostrar tu promedio de 5 resoluciones y tu mejor tiempo global. Y aparte del diseño diferente, otra cosa que pude notar en esta versión nueva es que el botón de reiniciar tiempo necesita cierta fuerza para presionarse. Me imagino que esto lo han hecho para que no pasen cosas como estas en torneos. No encontré el precio de este timer aún, pero estimo que estará entre los 15 a 20 dólares. Y bueno, tanto la versión 1 como la versión 2 tienen lo necesario. Yo personalmente prefiero la versión 2 por su diseño, pero si ambos sirven para tomarse el tiempo, entonces cualquier versión está bien. Lo siguiente es un producto que se me hizo interesante. ¿Han visto esos videos donde la gente puede ir a ciertas tiendas de cubos y elegir piezas para armar sus propios cubos? Bueno, eso hizo Moyu con este producto. Este es el DIY Studio, que por sus siglas es Do It Yourself, hazlo por ti mismo. Se trata de este vaso con todo lo que necesitas para armar un cubo desde cero. Incluye el núcleo, las piezas del ajuste, todos los centros, esquinas, aristas, y parece que habrá 7 versiones, una de cada color del cubo, una con puras piezas blancas, otra con puras piezas amarillas, etc. Y una séptima versión que es la de este video, que trae los 6 colores del cubo. A mí se me hace interesante como un regalo, como algo que puedes comprar si vas a tener tu primer cubo de speedcubing, o simplemente algo para coleccionar. Aún no se sabe el precio, pero seguro en muchas tiendas va a estar muy pronto. Recuerda, código JCCuber en Pickup Shop para 40% de descuento, y sí, hay envío a todo el mundo. Sí, está muy bonito, un poco frágil eso sí. Si pides este producto desde muy lejos, pide que llegue muy bien protegido para que no te pase esto.
Vamos ahora con esta joya. Y créanme, me esperé hasta este video para ver a fondo lo que viene en esta caja. Y miren cada detalle, cada diseño. Esto fue por un festival llamado Festival de Medio Otoño, tengo entendido. Y lo que viene adentro son estas cajas con diseños de distintos cubos, como 2x2, 3, 4, 5. Pyraminx, S-Cube, Ivy Cube o Maple Leaf como ahora Moyu le llama. Y cubo Mirror. Dentro de cada caja viene un pastel que se llama Pastel de Luna. Y bueno, honestamente no me los voy a comer porque quiero dejar intacta esta pieza de colección. Y porque no sé si ya caducaron. Esta caja fue un regalo, así que no sé si realmente se llega a vender en tiendas en algún momento. Anteriormente nos enviaron también esta canasta que tenía algunos regalos, pasteles, más dulces tradicionales, así que Moyu, un beso. Si te gustan este tipo de videos, deja tu like y coméntame cuál ha sido tu cubo favorito hasta ahora. Vamos a los últimos cubos de hoy, para después pasar con la sorpresa que les dije al inicio de este video. Estos son los cubos, o bueno, pirámides Duo Magic Tower. Los quise poner aquí en este video porque tienen algo interesante, y es que las marcas continúan con esta tendencia de añadir tecnología de speedcubing a cubos no oficiales. Diansheng, Kiji, Gan ya lo han hecho, y Moyu también ya lo hizo con el Ready Cube, con el Mirror, con el Ivy Cube o Maple Leaf como ellos le llaman, y ahora lo ha hecho con estas pirámides. Está la versión en base negra y en base primary. La primera versión se ve así y tiene un ajuste que se puede ver al quitar cada punta. En total son 6 niveles de ajuste. Por otro lado, la segunda versión, la versión con base primary, tiene el mismo ajuste pero también núcleo magnético. Sí, eso ya está fuera de mi comprensión. Sigo sin procesar que hay cubos que en teoría no son para speedcubing, pero de alguna manera se vuelven para speedcubing. Aún no he encontrado muchos sitios donde vendan estos cubos, pero es cuestión de tiempo y estimo que van a estar entre 10 a 15 dólares. El giro en ambos es muy bueno. Y para quienes no sepan cómo resolverlo, simplemente resuelves las puntas y con un algoritmo resuelves el resto. Así que sí, si te gusta coleccionar, estas son dos joyas que podrías tener en tu colección. ¿Y recuerdan cómo dije que había una sorpresa? Bueno, la sorpresa es que a partir de ahora, cada primer viernes de mes voy a regalar cubos a mis seguidores. Específicamente un cubo aleatorio entre seguidores y un cubo gama alta entre los miembros de mi canal. Que para volverte miembro, recuerda que solo debes darle al botón que dice unirse, y esto no solo te mete a estas dinámicas, sino que tienes acceso anticipado a videos que subo, al igual que a videos exclusivos, emojis, insignias del canal y a mi follow al cumplir 10 meses como miembro. Estas dinámicas de regalar cubos, como les comento, serán cada primer viernes de mes en un horario aleatorio y lo anunciaré por medio de una publicación en mi canal de YouTube o por medio de una transmisión en vivo. Así que coméntenme cuál de todos estos cubos quieren que sea uno de los que regale. Ah, y algo importante, siempre va a ser envío internacional, así que no se preocupen por eso. Tú solo preocúpate de seguirme en mis redes, de activar la campanita aquí en YouTube y de ver todos mis videos para que no te pierdas ninguna noticia como esta. Y bueno, si gustas ver otro unboxing, te dejo aquí este video. Muchas gracias por ver y recuerden, sigan cubeando.